Es un gusto para mí estar aquí abriendo esta jornada que homenajea a un gran historiador floridense, un ciudadano floridense, que fue Ariosto González, con el cual me unen dos condiciones, una ser floridense y la otra miembro del Instituto Histórico Geográfico del Uruguay. Ariosto Domingo González Murriondo nació el 5 de agosto de 1901 en Castro, departamento de Florida. Fue un intelectual, escritor, periodista, profesor, codificador y tratadista de derecho aduanero. Se casó en 1926 con María Alice Cuñarro Lázaro. Fue cónsul del Uruguay en Río de Janeiro desde febrero de 1927 a abril de 1928, pasando desde esa fecha a ocupar un cargo en la Dirección Nacional de Aduanas, siendo jefe de la División de Receptorías e Inspector General de Fronteras. Fue redactor de diversos instrumentos jurídicos a nivel fiscal y aduanero, así como participante como experto en muchos foros latinoamericanos en materia de hacienda, comercio y empleo, y como negociador de acuerdos y tratados en la disciplina con muchos países de Europa y Norteamérica. Director del Departamento Económico Financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1944 a 1967, ministro plenipotenciario ante Venezuela en 1958 y embajador en Paraguay desde 1967 a 1971. Eso en cuanto a su actividad profesional, digamos. Ahora, en cuanto a su vida de escritor, desde la aparición del Imparcial de Montevideo en 1924 hasta que se hizo cargo de las tareas consulares, ocupó un cargo de redactor en ese diario, empleándose preferentemente en el estudio de temas de derecho constitucional, política, economía e historia. Su actuación se caracterizó por su encendida prédica contra el régimen colegiado, manteniendo una polémica con el doctor Duminoso Terra. En abril del 33 volvió a ese diario hasta diciembre del mismo año como redactor jefe. Además de sus abundantes títulos, publicados en libros y otros folletos, en esos años fue colaborador en numerosas revistas en nuestro país, Argentina y Brasil. Entre ellos, ha sido colaborador del suplemento literario de La Nación de Buenos Aires. Dirigió además otras muchas publicaciones culturales. Fue un firme partidario del Partido Nacional y en los años 40 la obra de González estuvo relacionada con el tema nacionalista, donde la independencia tuvo mucha influencia. El 14 de septiembre de 1939 ingresó como miembro de número en el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Fue vicepresidente y luego presidente por varios periodos a partir de 1949. Publicó diversos trabajos y artículos sobre historia en la revista de esta academia. El 7 de agosto de 1953 ingresó en la Academia Nacional de Letras, la que también presidió en varios periodos desde 1960. Fue fundador de la Academia Nacional de Economía y miembro en muchas asociaciones de diverso tipo, comisiones y tribunales. Consecuencia de su gran labor fueron las valiosas distinciones honoríficas en otros países, entre ellas las designaciones de miembro correspondiente de las Academias de Historia de Madrid, Buenos Aires, La Habana, Bogotá, Quito, miembro de la Junta de Historia de Santiago de Chile y de los Institutos Históricos de Río de Janeiro, Asunción y Lima. Ariosto González muere en Montevideo el 15 de noviembre de 1972. Figura de muy destacados relieves en nuestro ambiente cultural, cuya obra, tanto en materia literaria e histórica como su acción internacional en el carácter de experto en materia económica, ha cobrado especial significación, que justificaría, sin duda, mayores y más calurosos elogios que los que podemos tributar en estos pocos minutos a una personalidad floridense descollante, tanto dentro como fuera del ámbito nacional. Hasta aquí lo que yo puedo decir de Ariosto González, y me alegro que hoy también haya familiares directos aquí que han venido a compartir con nosotros esta jornada. Pero yo quisiera, para terminar, que escuchemos al propio Ariosto González, cómo se nos presenta él y cómo nos saluda también para este encuentro. Y para eso, nada mejor que evocar un discurso que él realizó cuando, siendo presidente del Instituto Histórico Geográfico del Uruguay,
fue invitado con el motivo de la celebración del centenario del departamento de Florida a dar una conferencia en el Instituto Normal, bajo la dirección de Clelia Vitale de Mendoza. Ariosto Fernández llegaba a hablar por primera vez en esta ciudad que, como él expresa, estaba tan poblada de profundas resonancias emotivas. Escuchemos cómo él se presentaba en esa ocasión y cómo se presenta también hoy ante nosotros. Llegué aquí hace varias décadas, niño campesino, descendiente de vecinos viejos de la región, traído de la mano de mi padre. Y en esta ciudad de Florida, que tanto conocí entonces y en la que asistí a sus primeras transformaciones, con la construcción del puente, del mercado y de los otros edificios, viví días inolvidables al andar por sus calles polvorosas de pueblo cordial, que apenas eran sorprendidas en su silencio por el pasaje de algún carricoche, o al gozar la armonía matinal junto al Santa Lucía fresco y perfumado, o al contemplar desde la entonces lejana estación el paso de aquellos trenes de 1910 que se detenían larga, morosamente. En esta ciudad de Florida fui 2 años a la escuela primaria número 18, cerca del Molino Consentino, como la localizábamos entonces, o en las calles Atanasio Sierra y Juan y Cardoso, como diríamos ahora. Había comenzado a dirigir esa escuela María Dauria. Más tarde estuve en el colegio de Moreira. Después, como aquellos estudiantes del Buscón que iban a Salamanca, yo partí, o más exactamente, mi buen padre me llevó a Montevideo. Y tantas veces desde aquel día, al divisar a Florida, he sentido surgir con una sensación de nostalgia algunos de los recuerdos que vengo a evocar en esta indiscreta confidencia íntima. Se me han aparecido así, como se dibujan sobre el cielo azul y diáfano, las 2 torres esbeltas de la catedral. Y finalizo con unas palabras que vienen muy bien para este encuentro y que está muy bien que las escuchemos de su propia boca. No he de volver sobre los blasones con que Florida aparece en la historia nacional, contribuyendo a formar una patria libre con el pujante impulso de sus hijos. A las glorias de la primera patria se suman, para acrecentarlas, las de la Asamblea de 1825, que marcó una época en la legislación nacional, estableciendo principios avanzados que no los tiene mejores hoy ningún pueblo de la tierra. Y la obra civil de aquellos varones de noble inspiración es acompañada por la acción militar en los campos de Sarandí, cuando al relampaguear los sables a la voz categórica de La Valleja, se rubricó con sangre un ideal de libertad y de democracia, del que nos sentimos orgullosos herederos y custodios. Florida conoce las clarinadas de gloria con que el pasado heroico hará vibrar su nombre hasta el más lejano porvenir. Florida sabe de ese aire sutil y fuerte de agosto, que pudo crear un orden jurídico para la paz, con el respeto de los derechos de la persona humana. Florida vive los días tranquilos y fecundos del trabajo honorable, que venciendo desazones, inquietudes y desasosiegos, confía en la tenaz vitalidad de la simiente y anuncia el triunfo de la flor y de la espiga. Muchas gracias.